Estimados televidentes, muy buenas noches. De bastante tiempo vuelvo al programa de desarrollo y producción gracias a la benevolencia del PROMEC. Esperemos darle continuidad a la inquietud que siempre teníamos y a la orientación que se daba anteriormente al programa. Y en esta perspectiva es que hemos considerado simplemente un ajuste en el sentido de analizar la temática práctica, que es la que dominantemente habíamos hecho anteriormente respecto al desarrollo, particularmente del desarrollo rural, y en ese sentido la primera pregunta que nos surgió para la vuelta al programa era qué había sucedido entre el proceso anterior de analizar estos temas y lo que en el presente se está dando en el campo del desarrollo rural, particularizando en experiencias de desarrollo rural relacionadas con el tema. En esta misma perspectiva, también con el ánimo de la continuidad y el dominio y el conocimiento del tema, nos hemos permitido nuevamente invitar a Humberto Gandarillas, ya anteriormente presente en programas anteriores, que es director o responsable de la GIZ en el Programa de Desarrollo Agropecuario Sustentable, con amplia experiencia en el tema, con vivencias y reflexiones al respecto, que estoy seguro que nos va a aportar en la medida de que esa experiencia se traduzca también en reflexiones que nos permitan hacer análisis que en su momento pueden ser aportes a la permanente discusión y debate de este campo del desarrollo rural, particularizando en el tema del riego. La amplitud del tema, del campo de conocimiento que significa esta temática, nos de alguna manera, y el tiempo disponible nos obliga a pensar que en un solo programa, ni siquiera en dos, podríamos abarcar todo lo que desearíamos trasladar para aportar a la situación, ¿no?, del presente momento en el marco regional, nacional. En ese sentido, entonces, hemos pensado estructurar el trabajo de esta vuelta al programa en 3 etapas que nos permitirán de alguna manera darle un marco serio de análisis que nos permita también hacer planteamientos que tengan que ser aportes que merezcan después ser enriquecidos por nuevos debates o discusiones en este aspecto. En primera instancia, hemos pensado tocar en este programa inicial lo que es la situación actual en el contexto del desarrollo rural, lo que fue en su momento y lo que es en el momento presente, en temáticas que abarcan este concepto del desarrollo rural, ¿no?, que son dominantes, que son las que más nos pueden marcar las pautas o variables de análisis para hacer las reflexiones de las que hemos hablado. Y una primera pregunta que nos hemos propuesto para orientar el desarrollo del programa es ¿qué ha cambiado y qué ha cambiado y cómo ha cambiado el desarrollo rural en este proceso que pudiéramos, si quisiéramos periodizar, darle como referencia la situación actual que corresponde a un momento de crisis económica a nivel de la economía global, a un momento de cambio en la política, ¿no?, en el manejo del Estado, en la realidad nacional, y lo que fue anteriormente en una etapa de auge económico, de tal vez conceptos y manejos del Estado diferentes a los que son vigentes en el momento actual. Y en ese sentido hemos pensado que pudiéramos tocar esto tocando 3 o 4 elementos que los vamos a ir viendo progresivamente a lo largo del programa. El primero relacionado, por ejemplo, con el cambio climático, ¿no?, cuyo debate ha sido amplio. Yo creo que ya no hay dudas de que el cambio climático es una situación que se ha dado y que ya no es reversible, y cómo esto puede haber sido de alguna manera una característica, una situación que en el momento actual tiene ya connotaciones que obligan a repensar muchos aspectos de intervención en el campo del desarrollo rural. Para empezar, entonces, le pedimos a Humberto, lo recibimos aquí, ¿no?, en el ánimo de, con sus experiencias y aportes, nos pueda contribuir a esto,
y agradecerle por haber aceptado nuestra invitación. Humberto, es un gusto nuevamente tenerte en el programa. Muchas gracias, Fernando. Un saludo a la teleaudiencia y bueno, pues empezar a comentar sobre un tema que es tan largo, apasionante como es el desarrollo rural, ¿no? El tema de desarrollo rural yo creo que es un tema que nos tiene preocupados a los bolivianos desde hace varias décadas. Y este momento encuentro yo que se presenta un nuevo contexto de la ruralidad boliviana. Hay un proceso muy intenso de transformación social que está haciendo que la gente migre muy aceleradamente de las áreas rurales a los centros urbanos. Y está produciéndose más bien un caos en lo que es el proceso de crecimiento urbano de nuestras ciudades. En todas las capitales de departamento encontramos ahora que hay unos cinturones impresionantes de lo que era la ruralidad boliviana. Hasta hace relativamente poco tiempo el grueso de nuestra población era rural, pero resulta que ahora es urbana. Y es urbana por un hecho, a mi parecer, muy simple. O sea, la pobreza urbana es más llevadera que la pobreza rural. Entonces, toda la gente está aglutinándose alrededor de los centros urbanos, ¿no? La luz de las ciudades parece demasiado atractiva para los jóvenes. Y en el área rural están quedando viejos, está quedando gente mayor. Y esto es mucho más notorio en todo lo que es la región andina boliviana, ¿no? Para agravar las cosas viene lo que mencionabas, el tema con el que arrancabas la entrevista, que es el tema del cambio climático, ¿no? Definitivamente el cambio climático se está produciendo y parece ser que se produce con más intensidad en regiones que son vulnerables, como es nuestra región andina. Nuestra región andina es árida, semiárida, pero ahí vivimos la mayoría de los bolivianos y ahí se ha producido por décadas y siglos alimentos suficientes para nuestra población. Pero resulta que ahora con el nuevo contexto rural y los efectos adversos del cambio climático estamos en problemas de producción. Es muy fácil ver que los mercados se llenan cada vez más de productos importados, desde cultivos netamente andinos como la papa, por ejemplo, pueden encontrarse en los mercados campesinos papa importada, principalmente del Perú, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay un cambio, es un cambio drástico y no estamos, creo yo, preparados para enfrentarlo. Es un cambio en la ruralidad, un cambio en todo lo que es el proceso de crecimiento urbano y el cambio climático, que además en nuestra región se ve fuertemente marcado por lo que siempre ha sido la variabilidad climática, ¿no? En los Andes tenemos una variabilidad impresionante. Acá en esta región, por ejemplo, tenemos precipitaciones en promedio en el Valle de Cochabamba de un poco más de 400 milímetros. Subimos a la cordillera a no más de 5 o 10 kilómetros en línea recta y la precipitación es de 1000 milímetros. Y si apuntamos hacia el sillar, que debe estar a unos 60 kilómetros, la precipitación allá es de 5000 milímetros. Entonces tenemos variaciones impresionantes y ahora se ven agravadas por el cambio climático, que hace que la producción agrícola en las áreas rurales andinas esté muy afectada, agravada además por la tenencia de la tierra, el minifundio, el hecho de que no hemos desarrollado elementos tecnológicos que permitan a la gente mayor continuar en condiciones de producir. En estas circunstancias y bajo esa perspectiva, que uno de los elementos fundamentales, que es el medio ambiente en función del desarrollo rural, particularmente del desarrollo en la agricultura y en la pecuaria, también la experiencia muestra que se han dado una serie de intentos de intervención, ¿no?, con objetivo de lograr cambios sustanciales, ¿no?, en las comunidades dedicadas a la producción agrícola y pecuaria, en las áreas, ¿no?,
donde se han aplicado diferentes conceptos tecnológicos, ¿no? que en el momento actual nos preguntamos es, ¿qué ha sucedido de la aplicación de estas experiencias desde el punto de vista tecnológico? Y que para en este momento pensar que no se ha dado grandes saltos que significarían un cambio cualitativo, no solo en la producción, sino en la calidad de vida de la gente. Y en esa perspectiva, por ejemplo, de esas experiencias de aplicación de diferentes conceptos tecnológicos, ¿qué podemos sacar como prevalecentes y qué podemos sacar como experiencias que no habría que reproducirlas? A ver, creo que hay muchos elementos detrás de eso. Es una pregunta importantísima y que deben haber muchas aristas detrás de lo que ha sido nuestra propuesta de desarrollo tecnológico, ¿no? Pero entre otros, creo yo que tenemos un rezago en diversos aspectos en cuanto a tecnología se refiere. Por ejemplo, en el tema de agua, que es un factor crítico para la producción agrícola, afectada por supuesto por el cambio climático, sequías severas, etcétera. Se ha hablado mucho de la tecnificación del riego. O sea, incluso hemos mistificado la tecnificación. Se llega a decir que vamos a tecnificar todo el riego de aquí a poco, y eso es muy difícil. Nuestros sistemas de riego están basados en la posibilidad de acceder al agua, principalmente cuando hay lluvias. El 70% de nuestro riego está basado en la obtención de agua de cursos intermitentes, de las quebradas. O sea, hay agua cuando llueve y como tenemos fuertes pendientes, etcétera, el agua se va muy rápido, entonces deja de haber agua muy pronto después de las lluvias. Entonces los campesinos han sido muy hábiles en el pasado y han colectado esa poca agua y han regado mediante inundaciones, lameos, etcétera, adecuándose a esas condiciones. Desde el punto de vista tecnológico hemos hecho pues un mito de que vamos a tecnificar, vamos a hacer riego presurizado, etcétera. Pero eso se vuelve muy difícil cuando no tienes agua regulada. O sea, si no tienes agua regulada, no puedes fácilmente tecnificar, porque necesitas tener control bajo el suministro del agua. Y si la mayoría de los sistemas de riego son incontrolables porque son fuentes intermitentes, entonces no vamos a poder tecnificar el riego, al menos no en la medida en que ha sido pintado, ¿no? Yo estimo que de las alrededor de 300.000 hectáreas, un poquito más de 300.000 hectáreas que ahora se riegan en el país, se puede hablar de tecnificación en alrededor de un 30%, es decir, tal vez unas 100.000 hectáreas dentro de lo que son vertientes, ¿no?, manantiales, pozos y por supuesto agua embalsada en represas. Los otros sistemas que no tienen agua regulada no van a poder ser tecnificados, o sea, no tiene sentido porque se trata de aguas turbias, aguas turbulentas, etcétera. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro, o sea, nuestra posibilidad de tecnificación al momento no es muy grande. Por otro lado, tenemos también que pensar que es importantísimo contar con más fuentes de almacenamiento y regulación de agua, y no tenemos presas, o sea, tenemos que construir muchas más presas, y si bien ahora se está poniendo un fuerte énfasis, se está inyectando muchos recursos para hacer presas, todavía tenemos problemas en cuanto al diseño, la concepción, la construcción, porque estamos aprendiendo. O sea, nunca se había hecho tantas presas como ahora y estamos cometiendo errores. Y hay que estar atento a aprender de los errores y no a borrarlos para que no quede huella, sino intentar sistematizar dónde estamos cometiendo errores, cómo podemos corregir esto, cómo podemos mejorar, cómo podemos desarrollar más nuestras propias capacidades técnicas para avanzar en esto. Otros elementos tecnológicos están ligados pues a la investigación agrícola. Parece fundamental
asignar más recursos a la investigación. Muy poco hacemos al respecto. En este contexto, las universidades que debían ir a la vanguardia están un poco rezagadas, o sea, no se está haciendo una investigación acorde con nuestras necesidades, con nuestros contextos económicos, sociales, etcétera, porque casi no se pone recursos a la investigación. Entonces, eso nos lleva a que no desarrollamos nuevas variedades que estén más adecuadas al cambio climático, a las condiciones nuevas de pluviosidad, etcétera. Entonces creo que es fundamental también ponerle un poquito más de empeño a la investigación, vía universidades y vía, por supuesto, las instituciones del Estado que tendrían que estar ligadas a esta temática. En relación a esto, antes de pasar al siguiente punto, esta situación sobre todo está tratando o este enfoque, diríamos, del análisis que se hace, está tratando de encarar la problemática en el campo del desarrollo rural y del desarrollo de la agricultura, sobre todo de la agricultura familiar o comunitaria. Se reproduce más o menos la misma situación en la agricultura empresarial, por ejemplo. Yo creo que es muy diferente, ese es un muy buen punto. Si miramos el crecimiento de la agricultura en Bolivia, vamos a ver que más o menos desde la reforma agraria a principios de la década de los 50, el siglo pasado, el área de producción en toda la región andina estaba en el orden de las 800.000 hectáreas. Mientras tanto, en el oriente era un área mucho menor. Si ahorita miramos a lo que está pasando en el oriente, donde es una agricultura más bien empresarial principalmente, vamos a ver que ha tenido una expansión impresionante y que esa expansión continúa y que además ahora es incentivada porque tenemos necesidad de producir alimentos y la única posibilidad parece ser la expansión agrícola en el oriente. O sea, ahí es donde se van a asignar más recursos. Los megaproyectos ahora, por ejemplo, Rositas, Carrizal y otros proyectos grandes, hidroeléctricos y riego, y seguramente agua potable, están apuntando al oriente, a intentar generar espacios, condiciones para asegurar nuestra producción agrícola para el país. Y desde el punto de vista tecnológico, agricultura empresarial, ¿tenemos visos de modernidad, de eficiencia en esa perspectiva? Yo encuentro que sí. En cuanto a riego, por ejemplo, los sistemas de riego que están siendo implementados en la zona este de Santa Cruz, en la zona de expansión, son sistemas de vanguardia, de primer nivel. O sea, son sistemas de pivote central, con un mecanismo de cerebro electrónico que controla niveles de humedad, pluviosidad, fertilidad del suelo, etcétera. Son sistemas realmente de vanguardia. Es la Bolivia que los del oriente, los del occidente no conocemos, ¿no? Así es verdad. Bueno, si encaramos otro aspecto relacionado con esto del contexto actual del desarrollo rural, nos cuestionábamos también al respecto de cómo se ha ido dado el proceso de aplicación de políticas públicas en este campo del desarrollo rural, de qué naturaleza fueron, de qué naturaleza son ahora, y en esa perspectiva que tenemos como para poder pensar o repensar las políticas públicas que actualmente se aplican, ¿no? En general. Ahora, si tú quieres particularizar políticas públicas en algún campo a fin de ejemplificar, ¿no? ¿Cuál es la tendencia, diríamos? Yo encuentro que como en ningún momento en el país ahora hay una cantidad de recursos financieros impresionante. Se asigna montones de financiamientos a proyectos de riego, por ejemplo, que es el campo con el que estoy más ligado, ¿no? El promedio de inversión pública en los últimos años en riego está alcanzando alrededor de $70 millones, lo cual es al menos unas 10 veces más de lo que fue en el pasado. Entonces es realmente impresionante.
pero los resultados no son suficientemente halagadores. Se están haciendo proyectos con malos diseños, mal control de calidad. Está primando la implementación antes que el control de calidad. Entonces, ahorita en las políticas públicas es imperativo hacer una suerte de evaluación, a ver qué estamos consiguiendo con estas inyecciones tan grandes de recursos para el desarrollo rural. Y finalmente, ¿no? un aspecto que nos cuestionamos sobre todo por la vigencia que actualmente tiene, diríamos, en el discurso del desarrollo y particularmente en el discurso político, ¿no? La importancia de la gestión social en el manejo de proyectos, en este caso proyectos ligados a la producción, donde yo tengo un cuestionamiento, una pregunta personal también que no, decir, cómo se desarrolla la gestión social en esto que el gobierno actual dice, la construcción de la economía comunitaria, ¿no? la economía de esta naturaleza social, ¿no? ¿Cómo anda la gestión social en el manejo de proyectos? Encuentro yo que en este momento hemos entrado a un paternalismo exacerbado en lo que es el desarrollo rural, la financiación de proyectos, etcétera, quitando valor a lo que es la contribución del campesino, del usuario. La mayor parte de los proyectos de riego ahora se están haciendo con un financiamiento al 100% por parte del Estado. Eso lleva a que ellos no tengan ninguna participación. Entonces, simplemente están esperando, básicamente sentados a que se hagan los proyectos sin tener involucramiento. A mí me parece fundamental retomar enfoques en los cuales había una suerte de cofinanciación. El usuario ponía una parte, un 10-20%, lo que podía en mano de obra, en materiales locales, etcétera, y el Estado le complementaba. Y creo que con eso se podría conseguir proyectos mucho más sostenibles, en los cuales el usuario está involucrado, internaliza lo que son alcances, lo que son infraestructuras, lo que es la gestión futura de sus sistemas de riego. Bueno, entonces lo que los periodistas dicen preocupante, porque no solo es desgaste de recursos, sino también de tal vez desgaste de una alternativa de manejo de proyectos con carácter social, pero sin perder la eficiencia y sin perder la sostenibilidad. Si esto significa que el proyecto se acaba y no llega a funcionar, sino más hasta el momento que hay dinero, la pregunta es por dónde salimos, ¿no? Bueno, este año parece crucial porque al menos en lo que se refiere a riego, encuentro yo que va a haber una demanda impresionante de apoyo del Estado y va a ser necesario hacer una valoración, a ver cómo lo estamos haciendo y tratar de identificar mecanismos de ajuste en lo que es la inversión pública para promover el desarrollo rural a través de proyectos de riego. Humberto, este es el tiempo, este es el marco, tenemos mucho por ver en el segundo y el tercer programa. Muchas gracias y esperemos que esto sea también un aporte a lo que decimos, al debate, a la recaptura del interés en la que manejábamos en el proyecto. Y nuevamente gracias, pues y nos vemos en el siguiente programa. Un gusto, gracias, Fernando, muchas gracias a ti. Estimados televidentes, pues estamos de vuelta. Gracias por la atención que podamos captar en ustedes y retribuirles con una continuidad y una mayor dedicación a este debate que siempre es útil en todo momento y siempre es algo que se reclama la sociedad y es necesario en este momento muy importante que estamos viviendo. Gracias.